Al inicio de la convivencia sí sería oportuno, y terminar hablando de familias biológicas, distinguir entre adopción y acogimiento. A mí ahí me gusta distinguir el grado de ruptura que sufre el chico con su ambiente anterior, ¿no? Y podríamos hacer una gradación de que casi, pues cuando un niño es tutelado y va a un centro hay una importante ruptura, pero suele conservar unas visitas, incluso salidas de fin de semana con sus padres. Cuando el chico sale en acogimiento familiar con familia extensa, no pierde casi el núcleo de convivencia habitual en muchas ocasiones y se mantiene en el mismo ambiente. Estoy hablando muy en En general, general. ¿eh? Cuando hay acogimiento familiar con familia ajena, ya hay una ruptura importante porque el encuentro con la familia biológica es muy parcial y controlado. En adopción nacional la ruptura con la familia biológica obviamente es muy grande, y en adopción internacional la ruptura incluso con el país de origen, tradiciones culturales, bueno, hay un grado de ruptura y, un, y una historia de adversidad que, dependiendo de ello, vamos a tener unos u otros problemas al inicio de la convivencia. Al inicio de la convivencia es algo muy típico hablar de que, bueno, pues los chicos en general se adaptan bien, son chicos que el ser humano es un ser humano que nace en precario y nace para apegarse a la figura del adulto que tiene, y sabe muy bien cómo contentarle, cómo quedar bien, y hay un primer momento de, digamos, de una hiperadaptación. Luego ya cuando el niño se empieza a sentir seguro, bueno, pues empiezan a aparecer, pues, digamos, todos estos duelos, todas estas dificultades por la ruptura, eh, todas estas pérdidas y aspectos de la historia de la adversidad del chico que se van a ir manifestando, ¿no? Pues, imagínate un chico que ha sido víctima de maltrato y que está acostumbrado a que las figuras que le aman le maltratan. Pues va a buscar en esas nuevas figuras que ama un maltrato. Muchas veces esto es complicado de entender. Son chicos que están acostumbrados a lo mejor a sufrir, digamos, un régimen de disciplina muy caótico, con lo cual, que es independientemente lo que haga bien, lo que haga mal, del premio y el castigo, con lo cual nos va a costar mucho trabajo establecer, digamos, un régimen de comportamiento razonable. Esto es muy complejo porque a mí sí me gustaría señalar una cosa. Cada chico es un mundo y no es una palabra hecha, no es una frase hecha. Una de las últimas estadísticas, que es del 2014, hecha en España, de adolescentes adoptados, participa Carmen Moreno. Bueno, no tengo la referencia ahora exacta. La conclusión a la que llega es que no existe un perfil de adolescente adoptado. Si no existe un perfil de adolescente adoptado, tampoco existe un perfil de menor adoptado. Con lo cual, cada caso es una historia por descubrir en esos tres factores que mencionaba antes: tipo de ruptura, tipo de historia de adversidad, edad, que va a ser en la medida que extrañe la medida. Con lo cual, yo ahí me gusta dar poquitas prescripciones. En el ámbito del acogimiento, que es donde podemos hacer también un distingo, se añade una de las dificultades importantes: el mantenimiento de los contactos con la familia biológica. Esto es muy importante, que acogedores y padres biológicos no se vean como competidores, como luchar por el amor de la dama, en este caso el niño. Los acogedores, como guardadores que son del menor, tienen que saber que parte de lo que aman lleva una historia, lleva unas formas de vida y trae unas figuras a las que alberga un profundo cariño y un profundo apego. No lo dudemos. Ahora que está tan de moda hablar del apego, el apego se establece con las primeras figuras que se conocen de adulto, porque el ser humano está programado para ello. Y si esas figuras, a lo mejor desde un punto de vista social, no son etiquetables como buenas, el apego no distingue de eso. O sea que estamos acostumbrados la familia estamos acostumbradas a oír hablar del apego, de nuestro apego, de conseguir el apego del niño con nosotros, del nuestro con el niño, pero tú estás planteando ahora que nuestros hijos tienen apegos
con su pasado, con su familia de origen, por supuesto. en acogida claramente y en adopción también. En Aunque ambos. aunque no lo manifiesten y aunque nosotros como que no somos conscientes, es una cara oculta de la luna, oculta que no queremos, No a debe, la que no queremos poner una linterna. no debe ser una cara oculta de la luna, porque en la medida que sea una cara oculta, va a crecer casi como un tumor, ¿no? Muchas veces, si es una cara que se explicita, pierde todo su poder, su miedo, pero evidentemente los chicos adoptados y acogidos albergan afectos poderosos, vinculaciones poderosas de su pasado, que, que debemos de respetar y en la medida del posible también amar, como decíamos antes, sin intentar identificarnos con ellos. Yo tengo un ejemplo de una chica que además estudiaba en un colegio muy exclusivo y cuando entraba por la puerta a las visitas programadas con la familia biológica parecía una princesa de clase media alta y conforme iba acercándose a la visita con su madre eh, era una auténtica gitanona que además cantaba muy bien y no se la distinguía, se recogía el pelo. Había como un cambio, digamos, como el amor a la familia acogedora y el amor a la familia biológica, digamos que tenía una expresión casi plástica en la estética que la niña se iba quitando el jersey del uniforme, se iba recogiendo el pelo. Era, bueno, no hay que perseguir esa disociación, ¿no? Porque ahí viven dos mundos. Eso es difícil, ¿no? Yo creo que eso... ahí sí que no hay prescripciones, eso sí que hay que trabajar los seguimientos en el trabajo clínico con las familias biológicas, cuando se puede, con los padres acogedores, con los... si hay imaginarios en los padres adoptantes también. Y sí, claro que lo arrastran. Y todo lo que no se conoce se ama de manera a veces pasional y furibunda. Yo te pondría ejemplos, eh, una madre que estaba muy idealizada, yo recuerdo una adolescente con muchos problemas, bebida, ausencia del colegio, policía, intervenciones, bueno, pues una crisis muy fuerte y recuerdo que tenía mucha pasión por la madre y no le dejaban ver más a la madre y no conocía a la madre y cuando conseguimos hacer historia de la madre, no nosotros, sino ella. Apareció la madre con una hermana, con otra hermana. Pudo, a través de determinados encuentros supervisados, poner historia a su madre. Ella empezó a hacer su versión de lo que era su madre y su madre era tan humana como su madre acogedora y como ella. Y aquello se diluyó y yo recuerdo ya que su madre biológica dejó de ser ese ideal romántico y rebelde para ser una pobre mujer como lo era ella, como lo era su madre y como lo éramos todos los que estábamos allí, que somos pues, personas de carne y hueso con nuestras pasiones y demás, sin esas etiquetas que a veces idealizada son... de Claro. super madre, super persona, ¿no? Otra chica conoció a su padre biológico que no la había reconocido, entonces hicimos una excepción, digo, bueno, va a tener lugar un encuentro supervisado si quieres que este hombre venga a verte y tener una relación contigo más regular, tiene que haber un reconocimiento. Evidentemente, yo soy tu padre porque lo dice tu madre, bueno, pues unas complicaciones obvias desde el punto de vista legal. Lo tenía muy idealizado, la madre. Se le decía, es que tu padre, tu padre. Y cuando ella lo conoce, que ya era una chica de 16 años, empieza a preguntarle, empieza por preguntarle por su vida y sale de la entrevista y me dice, mi padre tiene una cara que se la pisa. Pero este tío es un jet. Dice, o sea, tiene familia, pero tiene a mi madre como amante. Y luego no quiere reconocerme porque a él no le importaría. Pero claro, eso compromete su nueva vida. Entonces, no voy a decir las palabras grabado. Son ejemplos que no se dan en este acto tan iluminado, se dan a lo largo de un pequeño trabajo, pero que de pronto el encuentro con figuras y por ejemplo, ese trabajo destituyó un poco la idealización de la madre y por supuesto lo del padre quedó, mira mamá, tú lo que eres es tonta. Y la acogedora decía, ya va
más a mi lado, pero va más a mi lado porque dejó que hizo un recorrido, el apego, dejar, explorar desde una base segura, ¿no? Me comentaba antes, estábamos hablando sobre bueno, pues la necesidad de los niños de poder disfrutar, de poder vivir pues en sus dos realidades, ¿no? Estábamos hablando de la acogida y hablábamos de bueno, pues chavales, chavalas que están a gusto con su familia de acogida, pero que también disfrutan de la, de la presencia, de las visitas, del contacto con la familia biológica, ¿no? Pero que a veces, bueno, lo que tú decías, ¿no? Que las dos familias compiten por el cariño del niño y el niño juega bien en ese ámbito. Me ponía algunos ejemplos, ¿no? De cosas que te decían a ti la familia, que el niño decía a su familia de acogida, pero que luego te contaba sobre su familia biológica, ¿no? Y me ponía un ejemplo muy gráfico, ¿no? De la vida y de las parejas. Sí, Que me parece muy, que nos puede ayudar y que nos puede ilustrar mucho lo que pueden estar viviendo o sintiendo nuestros niños, ¿no? sí, lo que venía a transmitirte es que cuando uno es mediador y escucha a la familia biológica, escucha a los acogedores y escucha al menor y ve cuáles son las pasiones que están en juego, pues ve toda la complejidad que hay. Salvando, quiero hacer una salvedad, hay momentos, y no son tantos como hay casos, no son tantos como parece, donde está totalmente contraindicado que haya relación con la familia biológica, porque, digamos, hay unas circunstancias tan duras y tan maltratantes que no vamos a prolongar el maltrato que intentamos evitar, pero la mayoría de las veces sí. Si la familia se toma esto como los afectos del niño hacia su familia biológica y hacia su familia de acogida, como si fuera una pareja, en una relación especular de amor verdadero hacia unos y hacia otros, se da un juego que no se debe de dar, que es, dices, el niño se mueve bien ahí. No, el niño se mueve mal y está condenado a quedar bien con unos y a quedar bien con otros. Te ponía ejemplo de, bueno, pues casi como si en una pareja, en una separación forzosa, uno tuviera que ver a su expareja una vez al mes, ¿no? Y no le importara y disfrutara esos encuentros, pero a su pareja actual, evidentemente después de esas visitas, le iba a decir que la cosa no era para tanto y que no se importunara que lo hacía por decisión del juez. A la pareja a la que la tiene que ver una vez al mes por decisión del juez, para que se quede contenta y puesto que ha perdido digamos, la relación y lo potente, le va a decir, cariño, estoy con ellos porque el juez lo ha decidido, si no, contigo toda la vida. Entonces, ¿miente el niño? No, el niño ama a las dos partes y las quiere cuidar, no quiere hacerles daño. En ese daño a los profesionales a veces nos llega como grandes contradicciones, ¿no? ¿Por qué no suspende usted las visitas o por qué no aumenta usted las visitas? Y las dos partes traen el argumentario y uno tiene en medio el argumentario del chico que dice, yo estoy a gusto viendo a mi mamá de vez en cuando, no más, pero sí quiero seguir viéndola, porque la quiero y quiero, la he visto malita, quiero saber cómo evoluciona, y es un tesorito que él tiene, que quiere cuidar, que unos dicen, bueno, que desaparezca, y otros dicen, ¿cómo no es más? ¿No? Eso es una dificultad que, bueno, también para eso estamos los profesionales, para gestionarla, pero yo creo que es bueno que los acogedores, en este caso, conozcan que ese mundo se da. ¿Cómo solucionarlo? Lo que hablamos antes de historia, es que muestren una disposición sincera y verdadera a hablar de los afectos que sienten hacia su pasado, hacia el padre que puede aparecer en las etiquetas como maltratante, pero le aman profundamente. Yo recuerdo una acogedora que cuando presentamos el caso tuvo lugar la asignación, lo que era el historial social era terrible por parte del padre y muy benigno por parte de la madre. De la madre y el padre Biológicos. Entonces la acogedora muy apasionada y muy militante. ¿Qué hombre? Es que yo no quiero que ni le vea. Bueno, bueno pues, Juan, ¿y cómo han mantenido las visitas con el padre? Digo, mira, me sale el nombre verdadero y no quiero decirlo. Mira, el padre es un aspecto positivo hacia los chicos, con la madre, o sea, hay una orden de alejamiento, no hay problema, digo, pero
Es un hombre que si toma la medicación, porque era un tema de enfermedad mental, es un hombre que si toma la medicación y viene controlado, si no toma la medicación no van a tener lugar las visitas. Digo, pero si toma la medicación es un hombre que transmite a sus hijas mayores, porque ellas estaban en acogimiento residencial, a sus hijas mayores le transmite mensajes positivos de integración, de demás, a sus hijos medianos los trata con cariño y a la pequeña es con mimo, porque lleva ya 4 visitas, la niña le da miedo porque la ha conocido poco y ni se acerca y dice, no, ya para tiempo, es un hombre sensible. Y lo mantuve. Y la madre, que no tenía ninguna etiqueta social, era una madre profundamente despreocupada por el cuidado de sus hijos, era una madre muy negligente, muy abandónica. Cuando empezó a conocer ella el mundo a través de las visitas, lo que le contaban la chica y las hermanas en las visitas a esta acogedora, fue cambiando digamos, la percepción que tenía y pudo integrar lo que hubiera sido si hubiera quedado con el dato social de un padre terrible y una madre neutra. Bueno, un padre terrible, incapaz para cuidar, señalado, y que no podía cuidar, y una madre que no vamos a calificar, pero que tampoco podía. Lo que quiero decir es que eso es historia. La historia es lo contrario a la etiqueta, María Ángeles. Yo veo a alguien y le veo una cicatriz y si me quedo con la etiqueta digo, qué desagradable, no quiero verlo. Puedo dar un paso y decirle, ¿qué te ha pasado? Y de ahí puede pasar una historia que puede ser una historia o terrible o maravillosa, que está por escribir, no hay nada que prescribir aquí. Lo que yo te digo, tampoco hay que construir historias maravillosas cuando el chico no es capaz de construirlas. También hay ahora una tendencia profesional que yo interrogaría es, construyamos historias maravillosas del mal sufrido. No. Generemos las condiciones adecuadas, la disposición y la buena compañía para que nuestros hijos puedan construir historias razonables y que den sentido a su vida. Lo de bueno o malo, vamos a dejarlo, que eso va a ser cuestión del crítico de arte o culinario, no vamos a entrar. Me encanta eso de la historia versus la etiqueta, ¿no? Y la historia como una narración, ¿no? Como una explicación de las cosas que nos han pasado o que nos han sucedido, ¿no? El qué, el por qué, ¿no? El cuándo, el contexto, ¿no? Para darle sentido a un hecho o a una circunstancia, ¿no? Claro, fíjate, en este ejemplo que te ponía de esta chica que pasaba de poder pasar de una niña de clase media alta de un colegio muy exclusivo a poder estar calentando pues su salchichita en la chabola, simplemente el hecho de preguntarle, fulanita, ¿por qué cambias tanto en las visitas? Es que mi madre no quiere que empieza. No voy a decir lo que digo porque pueden decir 1000 cosas. Pero de ese imaginario que yo tengo, incluso como profesional me lo tengo que guardar, no tengo que usarlo. Yo puedo explicárselo, pero te lo explico a ti. Pero yo al chico le tengo que preguntar. Digo, oye, ¿por qué entras con la faldita de tablas y tan X y pasas a tan Y? Oye, es que no quiero que mi madre... Y empieza a hablar. Y de ahí podrá surgir algo maravilloso en ese diálogo. No sabemos qué. Por eso insisto tanto en lo de la historia es actualidad. La historia siempre se hace a partir de lo actual. Y lo actual es eso que ocurre en ese momento. Ahora a ti te pasa algo, me duele ¿qué te pasa? Hacemos historia. De tu rodilla, de tu brazo, de alguna circunstancia. Es ahí. No tengo que anotar eso de María Ángeles tal. Vamos a tratarlo en la sesión siguiente. El otro día, no, es cuando surge. Porque es algo como que aflora, es un poco como la caza, ¿no? Sale la pieza y disparas. No, mira, ya he catalogado los 25 conejos que salieron, el próximo día voy a ir con la escopeta y voy a disparar donde estaban. No están ya, que ya se acabó. ¿Y cómo se construye la identidad en esa circunstancia, ¿no? En ese abanico de imágenes de mí misma, ¿no?
que van desde pues eso de la niña pija de colegio privado a la niña cani chabolera, ¿no? Gracias por usar los términos que yo quería usar. Vale, pues nada. Porque conozco varios casos, ¿no? ¿Cómo se construye? ¿Cómo construyen los niños la identidad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a ser? Claro, yo creo que me gusta que me hagas la pregunta porque estamos acotando, yo creo que lo que es la esencia de la historia de vida, ¿no? Que, por rescatar lo que decíamos antes, etiqueta versus historia. Los chicos a veces son como una sucesión de collage, de etiquetas, y no tienen ese hilván que es el que hace la historia, y que hace el por qué, que hace el para qué, y que hace por qué lo hago en este momento, ¿no? Y se quedan en identidades muy suspendidas que no le permiten relacionarse bien. Te pongo un ejemplo, esto es imaginado, de esta chica, que no es real. Si ella dice, mira, me vuelvo cani chabolera porque no quiero hacer daño a mi madre. Digo, pero yo me siento más identificada con esto o con lo otro. Otro dice al revés. O yo llevo el uniformecito aquí para que no me den la brasa, pero yo soy cani chabolera. Y puede ponerle texto, hilván a todas esas pequeñas, lo has dicho muy bien. La historia sería muy bonito de pasar de álbum de fotos, primero de collage, álbum de fotos secuencial a libro. Es una narración sobre uno mismo que la construye él, y solo él. Porque si es solamente imágenes, uno se queda en rasgos muy imaginarios. Esto además es muy interesante porque en clínica se ve muy bien la diferencia entre lo que es lo puramente imaginario y lo que es puramente histórico y por hablar un poco técnicamente, simbólico, ¿no? Tú imagínate que yo quiero ser un buen... Me salen siempre profesiones que no están nada de moda y no tengo... No pasa nada. Bueno, tú imagínate que yo quiero ser un buen torero. Entonces lo primero que me preocupo es de traje de luces, tal, capa, tal. No, lo primero que te tienes que preocupar es del arte. Luego ya el traje vendrá luego. Porque si te quedas fijado en la imagen, o algo más sencillo de entender, quiero ser un gran futbolista o un gran deportista. Y lo único que te preocupas es de la imagen de la gran camiseta, de la gran bota, de entrenar en un gran gimnasio, en un gran estadio, de estar federado de tal. Y de pronto el régimen de entrenamientos y la historia que lleva el ser un gran deportista, que es levántate porque te quieres levantar, el día a día, el sacrificio, todo eso que corre y hace historia está perdido. Si solo está lo imaginario, se está suspendiendo en la tontería. Y muchas veces los chicos se sienten atrapados en esas imágenes fragmentadas, que es el collage que te digo, ¿no? Que lo has dicho tú muy bien, que yo no llegué a collage. ¿Cómo hacemos la identidad? La identidad pasa por hilvanar en una historia todas esas fotos y que le den sentido. Mira, ahora vengo vestida bien, en el ejemplo de deportista. Vengo con la equipación que vale un pastizal porque voy a competir. Es que me merece la pena. Ahora, cuando entreno en el día a día tengo 3 o 4 equipos, porque eso ya tampoco es tan necesario. Ahí hay una articulación histórica de ese imaginario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si queda claro, porque, digamos, son conceptos quizá que vienen más de clínica dinámica y... Y Juan, tenemos información, vamos teniendo datos de qué va a pasar, o sea, de qué va a pasar dentro de unos años, porque, bueno, ya muchos niños, muchas niñas que fueron adoptados hace pues 15 años con el boom de la adopción, ya están llegando a la mayoría de edad, algunos ya la han pasado. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa luego? Pues yo creo que la prescripción que se hace ahora de la necesidad de conocer los orígenes, de hacer historia, es porque se está viendo que una de las variables de riesgo más importante es ese no conocer, ese no saber el porqué y ese no tener una historia de vida
y no haber elaborado una historia de vida, ¿no? Porque en la historia de adversidad es difícil volver sobre el pasado para revertirla. Bueno, podemos paliar las consecuencias, podemos saber cuáles son ellas y manejarlas mejor, pero de eso sí podemos trabajar. Yo creo que ¿qué va a pasar? Si trabajamos bien esos aspectos, tenemos en cuenta que el ser adoptado acogido conlleva ruptura, pérdida, historia de adversidad y extrañamiento de la medida, y que podemos contribuir a mejorar mucho las consecuencias de esos males, entre comillas, haciendo compañía, estando disponibles para que los chicos construyan su historia, nos irá muchísimo mejor. Problemáticas, como en todo el ámbito humano. Yo tampoco haría una diferencia clara entre el ámbito de acogida, adopción y otro tipo de parentalidad. Las coyunturas sociales pues harán mella en unas familias y en otras y tendrán pequeñas diferencias, pero no me atrevería a decir qué va a pasar. Lo que sí sé es que España se lanzó de manera vehemente a la adopción en un momento dado y sin tener los anticuerpos y los aprendizajes, los profesionales fuimos aprendiendo a la vez que las familias. Entonces no nos dio tiempo, íbamos casi sacando las medicinas a la vez que iban descubriendo las familias los problemas y demás. Ahora estamos mejor preparados. Hay más gente cada vez más preparada, hay más conciencia de que hay una diferencia de necesidades específicas, no tanto diferencia de las necesidades específicas, y yo creo que eso puede contribuir a mejorar. ¿Y cuál es el reto de ser padre? ¿Cuál es el reto de ser padres? Sí, tú tienes un libro sobre eso y los padres queremos saberlo. ¿A qué retos nos enfrentamos y qué herramientas, qué soluciones, en qué nos tenemos que preparar bien y mejor? Yo diría una frase que no es mía y no sé de quién es, pero no me la quiero atribuir, que el reto de ser padres es, y lo he dicho varias ocasiones, es enseñar al hijo, primero, a descifrar el mundo que le rodea y segundo, dejarle mirar a otro lado y que nos deje. Ese es el reto. Son retos muy genéricos, pero no fáciles, ¿eh? Primero, dejarle que mire a otro lado y enseñarle a descifrar el mundo que nos rodea, con nuestros valores. Y asumir, digamos, con ese acto que es un poquito casi de destino y que es un poco de vértigo, pues que le vamos a transmitir nuestra manera de ver el mundo. Y no le queda otra, a él y a nosotros. Y no hay recetas. Tú tienes una frase que la voy a intentar decir de memoria, porque la tenía por ahí y no la encuentro, como que los padres, y hablo ahora de adopción, los padres adoptivos necesitamos enseñar o sea, nuestro hijo necesita saber que nos representa. Sí. Algo así decías, como para que se sentirse hablando del vínculo y hablando de sentirse que esta es su familia, hablando también de identidad, como que hay que transmitirle esa idea, ¿no? O sea, tú eres de esta familia y además nos representas, ¿no? O algo así. Sí, hay por decirlo así, un bucle que retorna, que es muy difícil de atrapar en investigación y demás, y es, por ejemplo, más allá del apego, uno puede saber cuidar, dar cariño, proteger, alimentar, incluso orientar bien en el mundo. Pero hay un aspecto en adopción muy importante, y en acogimiento también, pero en adopción yo creo que es más crítico, que es que todo eso que hace ese chico y todas esas conductas que genera alrededor le representan a uno. Y a veces el padre adoptivo, lógicamente, se encuentra con que no se siente representado por eso, como diciendo, eso no es mío, eso pertenece a tu pasado oscuro, a tu historia de adversidad o a otra cosa. Y entonces mutila al hijo, ¿no?
Yo pongo otro ejemplo, perdona que soy tan... Yo recuerdo una de las primeras adopciones internacionales de Etiopía. Era una monoparental, tenía una persona que le ayudaba en casa, interna, que curiosamente también era del África subsahariana, Ujú. y yendo a casa, los vecinos del chalet insultaron A la, a a la la cuidadora cuidadora. y a la hija. Hizo un acto simbólico esta mujer, que no era nada adecuado ni nada recomendable y no aparecería en ningún manual de buena práctica, y es dirigirse a la mamá de la vecina y decirle 4 cositas muy bien dichas a la mamá de la vecina. Ujú. Y dijo una frase muy elocuente delante de su hija. Es que sea la última vez que tus hijos insultan a mi hija. No hizo falta técnica de apego ni... Fue un acto simbólico donde ella se sintió que todos esos insultos se los hacía ella. No empezó a decir, no, la diferencia racial, esto, no, 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 no. Digamos, hay un acto de pertenencia que se salta, digamos, toda consideración, Ujú. que es donde uno se hace suyo al otro. Es complejo explicarlo, pero además son actos que no se pueden prescribir. Es como si ahora Ujú. se cae una piedra aquí y uno pone la mano y sabe a quién quiere proteger. Ujú. Delata claramente quién quiere proteger. Es un acto, digamos, muy de verdad, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que no representa, que ella, esta madre en aquel momento no pensó, estos niños sí, han insultado y son racistas. Entonces, como son racistas, hay que trabajar su racismo. Esto es un problema racial. Esto sí, sí, eso está. Y hay que trabajarlo. Pero Ujú. ella como madre no se le ocurrió ninguna tontería ni ninguna consideración. Ujú. Dijo, no insultéis a mi hija. Ujú. ¿Mm? Si hubiera sido un padre psicólogo, hubiera metido la pata y hubiera empezado. Lo que te quiero decir es que a Sí, sí, veces hay sí. actos muy significativos de pertenencia, eh, que nos representan, ¿no? O tu hijo hace una tropelía en el cole y, bueno, la he cometido yo, voy a asumirla. Y al punto de decir, esta parte no me pertenece, eso pertenece a tu lado oscuro. Pasa mucho Ujú. en adolescencia cuando los chicos, las chicas, uno empiezan a coquetear con las drogas, la sexualidad y demás, y como eso nos extraña a todos, porque la sexualidad del otro y los vicios del otro siempre nos parecen espantosos, los nuestros no, pues Ujú. no son nuestros, ni los reconocemos. Entonces, y aparecen nuestros hijos, nos parecen espantosos. Entonces, un primer mecanismo de defensa es expulsarlo y decir, pertenecerá a tu pasado oscuro. Eso estamos acostumbrados. Incluso en adopción, cuando se lo llevan de bebés, tenemos casos donde, Claro. oye, el niño fuma porros, ¿y qué tendrá que ver? Que es que es adoptado, pero oye usted, ¿pero cuándo lo adoptó usted? ¿Con 15 días? Digo, sí, sí. Digo, digo, mira, eso ni tiene que ver ni su madre biológica ni usted. Sí, porque además, Usted tendrá algo más que ver, pero no claro, porque tenga la culpa, sino que, claro. bueno, hay cosas que trabajar ahí, pero con usted, no con extraños fantasmas del Sí, pasado, porque ¿no? además